Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos al segundo gran acto que organizamos con motivo del 30 aniversario de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente y además en un marco incomparable como es esta Casa de las Maritosas de Cajamar. Y tengo que agradecer de manera especial a Cajamar el que nos haya permitido estar aquí esta tarde. Cuando la primera vez nos pusimos en contacto, nos dijeron que solían dejar a las entidades una vez al año el uso de estas instalaciones y nosotros llevamos ya 2 veces y en 3 meses, o sea que muchísimas gracias. Quiero, como digo, iniciar este acto en el que vamos a hablar de educación. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente trabaja en 3 ámbitos: en el de las personas mayores, el de la educación y la discapacidad. Hoy lo hemos querido centrar, después del primero que estuvo dedicado a las personas mayores, en la educación. Quiero dar las gracias a todos los asistentes y también de forma muy especial a todas las autoridades presentes, aunque me van a disculpar de que no les nombre personalmente porque en el último acto me hice un lío impresionante. Nombré a unos que habían confirmado pero luego no vinieron. Otros que vinieron no los nombré y digo, bueno, pues darles las gracias no solo por estar aquí esta tarde acompañándonos, sino por la colaboración que tienen con nuestra asociación desde las distintas administraciones públicas. La educación es el arma más poderosa de transformación social. Minimiza desigualdades y contribuye al desarrollo personal y social. Uno de los déficits importantes que han tenido las personas con discapacidad a lo largo de la historia han sido las dificultades para superar las distintas etapas educativas, lo que ha incrementado los efectos de la discapacidad. La educación inclusiva tiene que seguir avanzando para conseguir que las adaptaciones curriculares sean efectivas y procurar que las aulas específicas no sirvan para segregar del aula ordinaria al alumnado que tiene necesidades especiales. La Administración educativa tiene que hacer un esfuerzo para que las ayudas de apoyo se encuentren en la aula desde el inicio de curso y articular los medios necesarios para que el alumnado que necesite atención sanitaria en la aula que la pueda recibir. Hay que procurar mantener las ayudas que hay en la educación primaria y que son muy importantes y que han contribuido en los últimos tiempos a que se vaya normalizando el acceso de las personas con discapacidad, pero hay que mantenerlo también en la secundaria, en la formación profesional y en el bachiller, porque así conseguiremos incrementar a las personas que accedan a estudios superiores en la universidad. La Asociación El Saliente gestiona 11 escuelas infantiles en las que atendemos a niños de 0 a 3 años, todas concertadas con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Quiero dar las gracias a los ayuntamientos de Albós, Arbolea, de Nadú, Huercas de Almería, Los Gallardos, Techina, Iturre y además también a la Universidad de Almería, que han depositado su confianza en nuestra entidad, concediéndonos la gestión de estas escuelas infantiles y, por supuesto, a la Consejería de Educación por haber concertado las 917 plazas
que tenemos actualmente. Siempre hemos tenido presente que con estos niños y niñas que acceden cada día a nuestra escuela, estamos empezando a construir la sociedad del mañana, por lo que hemos hecho de la calidad y la innovación nuestra tarjeta de identidad. Tenemos un proyecto educativo propio que ha sido homologado por la Consejería de Educación. Hemos introducido el inglés de manera transversal como segunda lengua, considerando que es uno de los déficits que ha tenido nuestro sistema educativo a lo largo de la historia y que hoy en este mundo globalizado en el que vivimos es fundamental el saber inglés. También llevamos a cabo un programa de estimulación multisensorial. Además, como no puede ser de otra manera, apostamos por la educación en valores y hemos introducido las nuevas tecnologías que nos facilitan, por un lado, el seguimiento a la intervención que llevan nuestros profesionales, y hay por aquí alguna autoridad que ha podido comprobar que eso es así, y además nos permite estar en permanente comunicación con los padres y con las madres. Recientemente, la revista Escuela Infantil de la editorial Siena ha premiado en la categoría de 0 a 3 años 2 de los talleres que forman parte de nuestro proyecto educativo. Estos premios que se entregaron en Madrid el día 15 de marzo, pues la verdad es que había representación de todas las comunidades de España y de los 5 premios que se entregaron, Andalucía tuvo 2 premios y concretamente la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. 2 premios que fueron presentados por parte de las directoras de la Escuela de Educación Infantil, la Municipal Dumbo de Huércal de Almería y el Parque también de Huércal de Almería. El director general de esta editorial, cuando intervino al final del acto, destacó la altísima calidad técnica de nuestros proyectos y tengo que decir que había allí empresas muy importantes que tienen escuelas infantiles en todo el territorio nacional y que sintieron pues, un poco de envidia. Empresas como CLECE, por ejemplo, el ver que una entidad de discapacidad pequeña de la provincia de Almería pues, recibe esos 2 premios a nivel nacional. Les vamos a proyectar un pequeño vídeo como resumen de lo que he comentado, de la actuación que llevamos a cabo en las escuelas infantiles, para que se hagan una idea de lo que hacemos. Nuestro proyecto educativo Aventura Mágica está centrado en el trabajo a través de rincones y talleres, integrando de forma transversal el segundo idioma y la educación en valores, donde los niños son los protagonistas. Engloba una serie de actividades programadas de forma diaria que favorecen el contacto con la realidad, todo ello a través de una serie de estímulos y la experimentación de forma lúdica y divertida.
Con esta metodología de trabajo se potencia la capacidad individual de cada niño, fomentamos su creatividad y sus ganas de seguir explorando por sí mismos. Nuestro proyecto educativo ha sido premiado a nivel nacional por la revista Escuela Infantil de la editorial Siena, lo que indica que estamos en el buen camino y refuerza nuestro trabajo. Sit down and listen to me. Let's begin with Jolly Funny. Very good. B. Very good. No. Four. This is door. Repeat. Very good. La estimulación temprana es ofrecer a los niños y niñas las mejores posibilidades de desarrollo tanto a nivel físico, cognitivo, social y emocional. La llevamos a cabo a través de un conjunto de actividades que se ponen en marcha desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad. Esta edad es primordial ya que es aquí donde el niño tiene la mayor plasticidad cerebral. Y bueno, nosotros las actividades las agrupamos en diferentes programas. Tenemos el programa de Baby Gym, el programa de Baby Music, el programa de Baby Training y el programa de Logopedia. El programa de Logopedia solamente se lleva a cabo en el tramo de 2 a 3 años y es muy interesante porque aquí trabajamos unos buenos patrones respiratorios, además de ejercicios fonoarticulatorios, que si los llevamos a la práctica podemos evitar posibles alteraciones del lenguaje. Me la paso muy bien.
Esta tarde tenemos la fortuna de contar con la presencia de Francisco Cid Fornell, que nació en Cádiz en el año 1976. Actualmente trabaja como maestro de educación infantil en el Centro de Educación Infantil y Primaria Quintanilla, en San Fernando. De entre sus méritos destaca, es profesor de Educación Infantil y Primaria por la Universidad de Huelva, máster en Psicología Infantil por el Instituto Técnico de Estudios Aplicados, especialista de dibujo infantil, modificación de conducta y relaciones de familia, autor, entre otras obras, de el nuevo libro del maestro, Manual para Maestros Novatos de Infantil, editado por la Fundación ECOEN en 2009. El dibujo infantil, una comparativa entre dos mundos opuestos, editado por Amazon en 2011. Próximamente sale a la luz el libro Cuestiones de Interés, editado por la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz. Es formador en el Centro de Profesores de Cádiz, autor de la metodología Cuestiones de Interés, reconocida como obra de interés científico-cultural por la Junta de Andalucía. Actualmente se desarrolla en colegios de San Fernando, Cádiz, Chiclana, La Línea, Extremadura, Madrid y México. Premio a la excelencia e innovación educativa entre maestros de 6 países por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, considerado el segundo mejor maestro de España en 2017 por los premios Educa. Finalista de los premios con los Teques en colaboración con la cadena SER y la Diputación de Cádiz. Reconocimiento al mérito educativo por la Administración Provincial Educativa de Cádiz. Les dejo con Francisco Cid. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Bien. Primero, buenas tardes y agradeceros la invitación aquí a vuestra casa. No tenía el gusto de conocer Almería y me he llevado una gratísima sorpresa. Agradecer también a Matías, en la figura del presidente de esta asociación, por haberse acordado de mí y invitarme a este aniversario, desde el cual os doy las felicitaciones. Y empezaré la ponencia en 2 partes. Una primera parte que haremos, en la que haremos una evolución entre la relación familia-escuela a lo largo de la historia y en la actualidad en distintos países, y otra segunda parte en la que hablaremos de la metodología Cuestiones de Interés, que es la que me ha llevado hasta aquí. Mira, yo me considero un maestro de familia, igual que hay médicos de familia y hay abogados de familia y mediadores de familia, pues yo soy maestro de familia. Y el maestro de familia es el que cree que sin la ayuda de los progenitores es imposible una educación integral completa. A mí me gusta decir que mis paredes tienen que ser de papel para que todo el mundo pueda entrar y para que todo el mundo pueda salir, y las puertas abiertas, para que el aire se vaya renovando y se vaya refrescando. Desde tiempos inmemoriales había un antagonismo histórico. Ha habido 2 bandos, como el yin, como el yang, como el blanco y el negro, en el cual uno lo formaban las familias y otro lo formaban los maestros. Y cada uno tenían opiniones muy diversas unos de otros. Las familias decían de los docentes que hay que ver qué poco trabajan, qué de vacaciones tienen, qué de dinero ganan. No estoy de acuerdo con ninguna de las 3, pero la última os garantizo que no. Y sin embargo los docentes decían a las familias, hay que ver
lo descuidados que tienen a los niños, que no les dan educación, que no les dan cultura, que los tienen abandonados. Bueno, unos achacan unas cosas a otros y otros achacan unas cosas a uno. Y la explicación es muy sencilla, porque uno no sabe lo que hace el otro y el otro no sabe lo que hace uno. Es muy fácil hablar cuando no se conoce lo que se hace. Entonces yo intenté poner mi granito de arena y abrir mis puertas a las familias para que conocieran lo que hacemos y se valorase la figura del docente, para que vean que nuestro trabajo, si es complicado en casa cuando tenéis un hijo, cuando tenéis dos, que estáis desesperados, imaginaros trabajar con 25, y eso solamente lo sabe el que está dentro. Os podéis hacer una idea, pero no lo veis. Hay una frase que se dice mucho, además se dice muy alegremente, y se dice, en el cole hay que enseñar, y en casa hay que educar. Bien, pues esa frase cuando lo escuchéis, por favor, hacer el favor de desterrarla, porque es la frase que menos bien hace a la inclusión educativa. Yo siempre pongo un ejemplo, yo tengo un bichito que se llama Aidan en mi clase, es rubio, monísimo, pero malo, tela. Y resulta que cuando quiere ir al servicio dice, Fran o profe, quiero mear. Y dice, no, Aidan, se dice hacer pipí. E inmediatamente dice, bueno, profe, quiero mear pipí. Claro. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente, hasta para nacer hay que tener suerte. Y nunca sabemos o de qué cielo o de qué infierno viene un niño. Hay niños que quieren estar bien sentados. Hay niños que quieren pedir por favor. Hay niños que quieren levantar la mano. ¿Y quién somos nosotros para alegarle ese derecho? Poco diría de un docente si solamente se dedicara a enseñar y no se dedicara a educar. Ahora bien, a mí me gusta que las familias trabajen. Como tengo mis paredes de papel, que entren, pero tengo que tener en cuenta que hay unas expectativas de familia, que no todas las familias son iguales, que hay familias que lo que pretenden es dejar al niño en el colegio como lugar de acogida. También tenemos otro tipo de familias, que son, bueno, voy a dejarlo en el colegio y se aprende algo mejor. Y tenemos las terceras familias, que son las que creen verdaderamente que la educación forma parte de los dos, tanto del docente como de la familia. Es el papel del maestro, de la maestra, intentar llevar a su lado el mayor número de familias del tercer tipo. Hay una frase que es decirle, pedirle cuentas al rey, ¿vale? Imaginaros que estáis en la final de un partido, y resulta que en el último minuto meten un gol, pierden el partido y todos los jugadores del equipo que ha perdido se van a recriminarle al utillero la derrota. Al utillero le podrá recriminar que no estuviera la camisa bien planchada, que las botas estuvieran sucias, pero no le puede recriminar al utillero que hayan perdido el partido. ¿Por qué? Porque no forma parte de esa parcela del proceso. Pues lo nuestro es igual. O sea, si yo quiero que las familias apuesten por la educación, si yo quiero que se preocupen, yo necesito que sean partícipes de mi proceso. Por eso le abro mis puertas. Dicho esto, antes de que veáis cómo trabajo, quiero que veáis cómo se ha trabajado, cómo se ha colaborado. Mirad, ¿sabéis cuál es el periodo histórico donde la colaboración familia-escuela, entendiendo por escuela la enseñanza de los miembros, fue la más perfecta? ¿La que más unión tenía? Que, por cierto, si veis, las figuras están hechas de Lego. ¿Por qué? Porque es una de las uniones más perfectas que hay y es muy difícil de quitar. Yo pretendo que mis familias conmigo seamos piezas de Lego, Pues la unión más perfecta en colaboración familia-escuela es desde el principio de los tiempos, cuando éramos primates. ¿Por qué? Muy sencillo. Mira, las funciones psicológicas de nuestros primeros antepasados eran muy básicas. Solamente le hacía falta casar y no ser casado, no necesitaba más nada. Para casar se tallaban los utensilios y para no ser casado, pues si te escondías bien, mucho mejor. ¿Qué ocurre? Que esas técnicas tan sencillas era el ámbito familiar, era la tribu la que se encargaba de ver cómo se hacía.
pequeñas agrupaciones, que viene un oso, vámonos. Que hay un oso, vamos a tallar la piedra de esta manera para cazarla. A medida que las funciones psicológicas que el del cerebro se iba desarrollando, la complejidad se ponía de manifiesto. Y ya no solamente bastaba cazar ni no ser casados, había que buscar otras herramientas para aumentar como sociedad. ¿Qué es lo que hacemos? Evidentemente aparecen los primeros dibujos en las piedras, aparecen las primeras escrituras, y eso ya no vale con que el grupo y la tribu te lo enseñe. Eso necesita de una especialización y necesita de las primeras figuras de los magísteres, los primeros maestros. Hay una frase que se va a repetir mucho, y es: cuanto mejor le va a una sociedad, peor le va a ir a la relación familia-escuela. Y veréis por qué. Damos un salto. Nos encontramos con los egipcios. Los egipcios tenían una cosa muy buena, y es que eran muy trabajadores, ¿vale? Y tenían una cosa muy mala, depende para quién, y es que unos tenían las tierras, las posesiones, y otros no tenían nada, ¿vale? Bien, pues si querías realizar un oficio y no tenías las suficientes pertenencias, no tenías suficiente grano, no tenías suficientes animales, lo que hacías es que tenías que aprender el oficio que te enseñaban. Era una enseñanza a través de la imitación. Si eres capaz, o si fueras capaz de tener tierras, de tener posesiones, pues entonces ya podías ir a través de los escribas, que eran los que verdaderamente eran los que enseñaban a tener una educación un poquito más elitista. Hay una cosa muy curiosa de ellos, y es que la mujer tenía negado el trabajo, las funciones de trabajo la tenía negada, exceptuando una, que era la más importante. O sea, la mujer sí podía ser escriba, y eran las mejores escribas que había. Damos un salto y nos vamos a los griegos, y los griegos tenían una cosa muy buena, que era el gineceo. Mira, el gineceo eran unas dependencias que tenían en su casa, que lo que hacían es que educaban a sus hijos, las nodrizas, que eran las madres, hasta los 7 años de edad. Esa edad, los 7 años de edad, se va a llevar a cabo en todas las civilizaciones hasta que llegamos a la nuestra, que somos las que hemos empezado a introducir a los niños desde los 0 años en las escuelas. Pero todas nuestras generaciones posteriores, hasta los 7 años, no llevaban el niño, entre comillas, a la escuela. Bien, se basaban en el juego. Ya Aristóteles decía que el juego era el pilar fundamental de la educación del niño. Y ese principio, el principio lúdico, sigue vigente hoy en día. Enseñanza también elitista o primitiva. Si tenías dinero, te ibas con esos famosos Platón, Sócrates, Aristóteles, y si no, pues tenías que basarte en qué trabajaba tu padre y enseñar el oficio a través de la imitación. Y toda esa enseñanza griega no se diseminaba por igual, ¿vale? Había un pequeño reducto, como Asteris con sus romanos, ¿verdad?, que eran los espartanos, que no iba la canción con ellos. Ellos tenían otro sistema, que era el agogé. Y el agogé se basaba en 3 pilares fundamentales. Uno, que era la obligatoriedad para poder acceder a cualquier cargo del funcionamiento dentro de la sociedad espartana, tenías que haber hecho el agogé. Y segundo y tercero, que van unidos, es la colectividad y la militarización, y es lógico. O sea, si estamos en constante guerra contra los griegos y quieren invadirnos, pues evidentemente habrá que unirnos. Y si hay que unirnos, la mejor manera de defendernos es a través de un sistema militar. ¿Habéis visto la película de los 300, esta famosa que hay? Bien, pues salvando mucho las distancias, era exactamente igual, ¿vale? Cogían a los niños, los dejaban en la ladera de la montaña, y si habían sobrevivido, eran capaces de formar parte de la poderosa élite espartana. Los bañaban en vino, las familias, porque decía que el vino los hacía mucho más vigorosos. Y incluso le quitaban los pañales, porque decía que su crecimiento se retrasaba si tenían los pañales. Cosas de los espartanos. Llegamos a los romanos, y los romanos son como los chinos, lo copiaban todo, ¿vale? Pero los chinos lo copian regular y los romanos lo copiaban muy bien. Y entonces tenían 2 relaciones de enseñanza familiar. Una, que era desde el siglo VIII al III a.C., en el cual los niños
se educaban en casa hasta los 17 años. Son como los nuestros ahora hasta los 30, pues ellos hasta los 17. Y después, como hemos dicho que eran muy copiones, pues se copiaron de los griegos. Y ya dijeron, 17 años, eso es mucho, a los 7 ya te busca un colegio, ¿vale? Hay una cosa muy significativa de esta relación familia-escuela de los romanos, y era el sublatus, ¿vale? El sublatus, si habéis visto la película del Rey León, cuando el mono coge al cachorro y lo presenta a toda la familia animal. Pues bien, eso es cierto, eso lo sacaron del sublatus romano. El sublatus romano no es otra cosa que cuando las parturientas hacían su trabajo, el padre venía. Si el padre consideraba que era lo suficientemente rollizo, lo suficientemente sonrojado y lo suficientemente fuerte, elevaba al niño en brazos en el salón de la casa y todo el mundo lo aclamaba. Si él no consideraba que eso era así, es una historia que no voy a contar. Seguimos, llegamos a la Edad Media y todo lo que habíamos ganado, si habíamos ganado algo en relación familia-escuela, se pierde de un plumazo. ¿Por qué? Porque aparece la no concepción de la infancia, de tal manera de que el niño es un adulto en pequeñito y por lo tanto no tiene derecho de adulto y sí tiene derecho, o sea, no tiene derecho de niño y tiene derecho de adulto. Mirad, la educación también, como veis a lo largo de todos los periodos de la historia, ha sido elitista, ¿vale? Y generalmente misógina, eso es así, eso es una realidad. Estaba un fuerte sentimiento monacal, ¿vale? Que os puede gustar más o puede gustar menos, pero es cierto que gracias a los estamentos eclesiásticos, la educación fue más o menos estabilizándose. Te podría gustar sus principios, te podían no gustar, pero cierto es que esa función, entre comillas, educativa, la tenían. Bien, decimos que era elitista porque los pobres aldeanos de la Edad Media se llevaban toda su vida ahorrando para que su hijo, el primero, llegase a ser por lo menos escudero. ¿Por qué? Porque de ser escudero, si sobrevivía a unas cuantas batallas, pasabas a caballero. Y el ser caballero es lo que te otorgaba las tierras, que al fin y al cabo era lo que te daba el poder. Pues bien, se llevaban toda la vida ahorrando para que fuese escudero. Es igual que ahora nosotros con las comuniones, ellos para ser escuderos. Si eras el segundo de la familia, no había más dinero, todo se lo ha llevado el primero. Y si nacías niña, automáticamente el segundo hacía ¡pah! Y le quitaba el puesto. Elitista y misógino. Hasta que llegó un tal Carlomagno y dijo, bueno, esto tiene que cambiar. Yo voy a poner un sistema educativo que a mí me llene. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nada, él cogió, pensando una noche, se pone, bueno, voy a coger estas artes, y voy a montar las escuelas palatinas. Eso fue un no va más. Lo que pasa que como se hacía en su palacio, pues nada más que podía acceder los hijos del rey y los hijos de los amigos del rey. Por lo tanto, la idea era muy bonita, pero la utilidad se reducía bastante. Se ve que el hombre le sintió mal y dijo, bueno, voy a ver este maravilloso sistema que he creado y lo voy a intentar expandir. Y creó las escuelas carolingias, que eran lo mismo, pero ubicadas en las catedrales, de tal manera de que el abanico de niños era mucho más superior que en las casas de palacio. Y llegamos antes de ayer, llegamos al siglo XX, a principio, que es un siglo muy guerrero, un siglo muy beligerante, y como comprenderán, cuando hay guerra, la escuela no va bien. Si una sociedad va mal, la relación familia-escuela va bien. Entendiendo familia-escuela, la enseñanza que se hacía en su casa. ¿Por qué? Porque cuando hay bombas está feo llevar a los niños al colegio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las enseñanzas se hacían en casa. Termina un periodo de guerra, aparece una especie de humanización en la Segunda República y se abren muchas escuelas infantiles, se abren muchas escuelas y vuelve la balanza otra vez. La sociedad va mejor, la enseñanza de la familia va peor. Tenemos una cruenta guerra civil, otra vez la balanza se tuerce y llegamos antes de ayer. Llegamos a una transición en la cual se produce, es verdad,
afortunadamente, una expansión laboral, el papel importantísimo que desempeñaba la madre, educador y social, se pierde al estar las dos puntos de referencia dentro del ámbito educativo, y ese vacío hay que llenarlo. ¿Cómo? Con la creación, evidentemente, de escuelas. Esto a lo largo de la historia. Era más grande, pero como estoy de corto tiempo, hemos puesto lo más significativo. ¿Cómo colaboran en España, en nuestro país, las familias dentro del colegio? Pues muy sencillo. Mira, voy a poner la más significativa. Primero tenemos las actividades de aula y las actividades de centro. Estas actividades son los que permiten la entrada de las familias al aula. ¿Para hacer qué? Muchas cosas. Día de los oficios, protagonista de la semana, cuentacuentos, convivencia, etc. Esto permite que el factor emocional suba exponencialmente, porque nosotros, los maestros, podemos querer mucho a nuestros hijos, pero no podemos suplir nunca, en condiciones normales, el cariño de un padre o una madre. Si el niño ve que el padre y la madre están en la escuela, automáticamente relacionará el ambiente familiar con el ambiente escolar. ¿Y quién sale ganando ahí? Pues todos. Ahí tenéis un ejemplo de un cuentacuentos. Ese fue en mi clase, la familia cogió, montó el taller, contaron el cuento y todo el mundo muy contento. Pasamos a la comunidad de aprendizaje. En la comunidad de aprendizaje hay una frase muy famosa que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera. En mi caso, mi tribu es el papá, la mamá, el tío, la tía, el abuelo. Cuanto más gente está en mi clase, mejor, siempre y cuando podamos todo caber, claro. Pues bien, esa frase aparece en los orígenes de una pequeña localidad, de una pequeña escuela de adultos de Venera San Martín, en el que se realizaban agrupaciones para, entre ellos, solventar los problemas que les surgía su sistema educativo. Esto se trasladó después a las aulas y dio lugar a grupos interactivos, en el cual, dependiendo de la edad de cada niño, se agrupaban con la figura de un adulto, que puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser un voluntario de la universidad, y lo que hacen es un objetivo en común, se trabaja en grupo. Como hay varios grupos, se van trasladando de unos a otros, de tal manera de que todos pasan por la misma manera y todos, con la ayuda de los familiares, tienen un desarrollo. Seguimos. Aprendizaje y servicio. El aprendizaje y servicio es una forma en la que la familia trabaja codo con los docentes y se ve beneficiada la sociedad, de tal manera que el niño adquiere una serie de hábitos, una serie de valores, una serie de respetos, y es la sociedad la que sale beneficiada. Pongamos un ejemplo, mirad, nosotros somos el único centro en Cádiz que trabaja por proyecto o por APS en infantil. Y en esta ocasión montamos un stand, pusimos en contacto con la Asociación de Diabéticos, y resultaba que nuestros abuelos, pues, tenían el azúcar muy alta. Son abuelos que no les gusta mucho ir al médico, entonces teníamos un problema. ¿Qué hicimos? Bueno, pues si vestimos a los niños de enfermeros, a los maestros de enfermeros, traemos al médico a la plazoleta y el niño lleva al abuelo, pues creíamos que efectivamente se iban a dejar hacer pruebas y se iban a dejar seguir las indicaciones. Y efectivamente, eso fue lo que hicimos. Ahí están ellos vestidos de enfermeros, hacía un frío esa mañana, horroroso. Y iban haciéndose sus piquetitos los abuelos. Otro tipo de colaboración que se da en España, los talleres. Mira, hay una frase maravillosa de Vigí que dice que la combinación entre lo manual y lo cognitivo da lugar a algo maravilloso. Bien, pues esa definición es un taller. En España, la mayor representación de talleres que hay es de Beatriz Trueba, yo he tenido el placer de verlo en directo, y los centros son espacios abiertos, diáfanos, sin puertas, y cada sala, no había mobiliario, se dedicaba a un taller. Taller de química, taller de física, taller de música, taller de matemáticas, etc. La ayuda de la familia, iban preparando los contenidos, lo iban trabajando, y aquello era una maravilla trabajar. Complicado, porque era muy complicado, pero daba mucho resultado. Aquí tenemos un taller, por ejemplo, de avalorios. Las familias se sientan con los niños y lo que hacen es, a través de un plato dorado, le van poniendo pegatinas y ellos luego con su collar. Trabajo por proyectos. Esto es una cosa que está muy de moda hoy en día
que parece que si no trabaja por proyecto no trabaja, pero ya lleva mucho tiempo, ¿vale? Fue a mediados del siglo XIX cuando en las primeras escuelas de arquitectos, de los estudiantes de Roma, se agrupaban, surgían unas inquietudes y había que resolverlas. Pues bien, el trabajo por proyecto se basa en eso. Hay una inquietud y hay que resolverla. ¿A través de cómo? A través de una pedagogía activa, como proclamó John Dewey y como proclamó Kilpatrick. ¿Qué es no trabajar por proyecto? Pues mirar todo lo que no surja del interés del niño, ya estamos atentando contra la filosofía del trabajo por proyecto. ¿Veis? Aquí hay una familia que está preparando un panel con respecto a los dinosaurios. Y llegamos a los intercambios culturales. Y a los intercambios culturales yo creo que es la manifestación más gigantesca de colaboración entre la familia y la escuela. O sea, que tú lleves a tu hijo y que se deje que se vaya 15 días a casa de un señor que se llama Klaus, en Suiza, que tú conoces a Klaus de manera digital y pixelada por la pantalla del ordenador, no tienes otra comunicación con Klaus. Y que después el hijo de Klaus tenga que venir a tu casa también durante 15 días, eso no me digan vosotros que no es para quitarse el sombrero. Pues esta es una de las mayores manifestaciones que hay de intercambio entre familia y escuela. Bien. Llegamos a la parte internacional. ¿Cómo trabajan en otros países? ¿Cómo colaboran las familias con la escuela en otros países? Y empezamos con México. Mirad, en México, todo lo que habéis visto aquí, todo lo que vais a ver, han sido horas de comunicación, han sido muchos kilómetros, han sido muchas horas hablando por teléfono, y resulta que me puse en contacto con María Esperanza López, que es la directora del Instituto Metropolitano de Monterrey. Y le dije, María Esperanza, ¿cómo trabajáis con la familia allí? Y me dice, mirad, tenemos una cosa muy novedosa, que son el Comité de Padres de Familia. Y digo, bueno, ¿y eso qué es? Me dice, eso es una agrupación de padres que en colaboración con el director, en colaboración con los maestros, trabajan distintas parcelas de la educación del niño, de tal manera que trabajan el abuso escolar, trabajan la obesidad infantil, trabajan las nuevas tecnologías, y digo, bueno, o sea, padres que se agrupan y colaboran en parcelas tan extremadamente importantes para el niño, digo, eso es la panacea. O sea, yo quiero ese modelo para mi colegio. Y me dice, no. Y digo, bueno, ¿por qué no? Me dice, mira, la educación en México hay que pagarla, tanto si es pública como si es privada. Si es privada pagas un poquito más, si es pública pagas un poquito menos. ¿Qué ocurre? Que son los padres que conforman ese comité los que tienen la potestad de que si no le gusta cómo un docente coordina su parcela, pueden desplazar a ese docente. ¿Qué ocurre? Que una cosa tan bonita, una cosa tan ideal, no se acaba haciendo por miedo. Porque claro, ningún maestro quiere que lo manden del sitio donde trabaja. ¿Qué ocurre? Que ese plan es obligatorio, pero no lo llevan a cabo. Así que una cosa tan maravillosa como podía ser esas agrupaciones de padres, resulta que no es tan bonita. Tienen una cosa que son las jornadas, y el programa progresa, que es igual si vemos a la pública o vemos a las estatales, como dicen allí. Y las jornadas son días en las que las familias van con sus cubos, van con su fregonita, y empiezan a limpiar los pasillos del colegio, empiezan a pintar los aseos, empiezan a ayudar en el comedor. Toda esa labor de sustento del centro educativo se hace en las jornadas y en el programa Progresa. Nos vamos a Perú, y en Perú conocí también a una chica que se llamaba Esperanza. No es que fuera buscando a toda gente que se llamara Esperanza, sino que tuve la casualidad de que se llamaran las dos Esperanzas. Resulta que ella era un encanto de mujer, y es, pero está triste, siempre está triste, porque quiere hacer tantas cosas con la familia y no puede hacer nada, que al final se desencanta. Es una persona inteligentísima, tiene muchísimos títulos, es impresionante. Y le pregunté por qué estaba desencantada, qué es lo que no conseguía de la familia.
Y claro, me decía que Perú es una sociedad que, quitando la capitalidad, era eminentemente rural y eminentemente ganadera. Y para eso se necesitaban muchas horas de trabajo para tener un salario medianamente digno. Si tengo tantas horas de trabajo, evidentemente no se lo puedo dedicar a la escuela. Eso pasa en muchos sitios. Pero tenían una cosa, que es el Día del Logro. Y el Día del Logro es una jornada que se realiza en un domingo y todos los colegios de Perú, sus alumnos sacan lo mejor que tienen para enseñárselo a las familias. Entonces salen, cogen todas las dependencias, ponen stand y ponen los experimentos que han hecho, recetas que han realizado, etcétera, etcétera, etcétera. Es como un día nacional allí, pues lo viven de una manera apasionante. Y nos vamos a Cuba. Y en Cuba pasa una cosa, mira, Cuba es uno de los países que más gasta en su Producto Interior Bruto en educación. Ronda entre el 12 y el 15%. O sea, como hago una idea, nosotros pues, estamos en 5 más o menos, 4 o 5. ¿Qué ocurre? Que como no participa en el programa PISA, no sabemos si esa inversión le viene bien o no le viene tan bien. Pero el último informe del Banco Mundial dijeron que era una de las políticas educativas emergentes más importantes de toda Latinoamérica. En relación familia-escuela, no trabajan mucho. Y no trabajan mucho ¿por qué? Exactamente por lo mismo, ¿vale? Son poblaciones que necesitan muchas horas de trabajo para ganar sueldos muy poquitos y la colaboración es escasa. Me llamó una cosa mucho la atención, que al docente se le llama figura autoritaria no cuestionable, que es un nombre muy largo, pero es verdad que tiene un fondo muy potente, ¿vale? Hombre, no me gustaría a mí que me llamaran don figura autoritaria no cuestionable, pero es verdad que muchas veces nos gustaría que tuviésemos ese poquito de puntito de respeto. Las graduaciones es la máxima colaboración que tienen en relación familia-escuela. Son impresionantes, se llevan mucho tiempo preparándolo y aquí podéis ver una foto de cuando entrevisté a una maestra de allí, cómo los alumnos de primaria le dan una boina a los alumnos de infantil para que ellos accedan al siguiente curso. Llegamos a la República Dominicana y ahí contacté con una chica, la directora de la escuela, se llama Café con Leche. Le pregunté que por qué se llama Café con Leche la escuela y me dijo que evidentemente era por el tono de piel de sus alumnos. Mirad, la colaboración entre padres y maestros tampoco es muy buena aquí. ¿Por qué? Pues cambiaron la ley, aumentaron el número de horas, empezaban en el colegio a las 8:30, salieron hasta las 4, y creyendo ellos que de esa manera le iba a permitir más tiempo libre a la familia para que pudiese colaborar en el colegio. Pero no le salió bien la cosa, así que lo que hacían era dejar al niño más horas en el colegio y ellos no asistían al centro. Por lo tanto, están planteando cambiar de nuevo el sistema. Nos encontramos en Suiza, y Suiza es un país que es tal y como lo imagináis. Lo que pasa es que tiene dos aspectos a tener en cuenta por la escasa colaboración que hay familia-escuela en Suiza. Uno es que es un país, evidentemente, que trabaja mucho. Y si trabaja mucho, volvemos otra vez, no hay tiempo para el colegio. Pero la segunda es la concepción que tienen de la autonomía del pequeño. Tienen una concepción tan extremadamente alta de que el niño tiene que ser autónomo que el padre no tiene por qué entrar en clase. ¿Vale? Eso puede estar bien o puede estar mal. Yo soy del que no lo considero bien, pero es una manera. ¿Vale? Esto ocurre también en muchos países. Pero sin embargo sí tienen una cosa que es la figura del oyente. La figura del oyente es un proceso, en el cual, si tú le pides permiso al director, puedes asistir durante un día entero a la clase de tu hijo. Te sientas y ves todo lo que hace. Es una cosa llamativa que me llama mucho la atención. Y después nos encontramos con los Estados Unidos. Mira, en los Estados Unidos, cuando vas a la puerta de los grandes colegios, te encuentras con unos voluntarios con unos panfletos en la mano, que dicen que solo podemos hacer tan poco y juntos podemos hacer mucho. Bueno, ellos tienen un sistema que, desde mi punto de vista, es perfectamente traspasable al nuestro.
Todos los centros educativos tienen una serie de clubs, digamos entre comillas. Tienen club de ajedrez, tienen club de lengua, tienen club de matemáticas, tienen club de biblioteca, etc. Y los padres, junto con la figura de un profesor, son los que gestionan esos clubs. De tal manera que es tan importante la figura del voluntariado que en los mejores centros educativos, para poder meter a tu niño en ese colegio, tiene que tener un mínimo número de horas de voluntariado. O sea, no es un sistema malo. Llegamos a los alemanes, que le pasa igual que a los suizos. Son extremadamente también trabajadores, que no es que nosotros no lo seamos, ¿vale? Y aparte de estas dos características que veis, que es el supercono, que es cuando le entran en su primer día de clase, es lo que reciben de chuche, y su primera mochila, en la cual la familia tardan un año entero en buscar la primera mochila de su hijo, cuando entran en el colegio, tienen una autonomía también exacerbada. Cuando yo me puse en contacto con una bloguera que era, el blog era Crónicas Germánicas, y ella relata su día a día de su hija que está en párvulos en Alemania. Resulta que me dijo, mira Fran, el concepto de autonomía allí es exagerado, o sea, hasta tal punto que le dicen los maestros que por favor dejen que sus hijos se vayan en autobús. Digo, bueno, no está mal, ¿no? Utiliza el transporte público, le dan una cierta... Sí, pero se lo dicen a los 5 años. Entonces, ni tanto, ni tampoco. Bien, y llegamos a Uganda. Mira, Uganda me costó muchísimo trabajo contactar con alguien allí. Fundamentalmente por el idioma y porque las comunicaciones son horrorosas. Son completamente horrorosas. Pero tuve la suerte que un amigo mío, que era jefe de obra de ingeniería eléctrica, fue para allá. Y cuadró que estuvo durante 6 meses viviendo en una localidad justo al lado del colegio, porque los cables de alta tensión pasaban por encima del colegio. Cuando le preguntamos, mira, ¿qué colaboración hay? Me dice, se pone, mira, los hijos de los gobernantes llevan a sus hijos a colegios extranjeros. Los hijos de los empresarios llevan los hijos a los high school, que son colegios potentes, no tanto como los high school de aquí, pero sí con un nivel más desarrollado. Y los hijos de los trabajadores, de los ganaderos, pues lo llevan a la escuela pública. Una escuela pública que también es de pago, tienen que pagar. Y depende, como es el caso del poblado en el que estaba mi amigo Bernabé, si quería acceder a la escuela, primero tenías que pagarle al jefe de la tribu para que pudieras acceder. Y después pagabas el importe de que costaba la escuela. Como comprenderéis allí, la colaboración es lo que menos importa. ¿Por qué? Porque allí hay 2 problemas muy importantes, que es el hambre y la sed. El hambre, dentro de lo que cabe, es menos invasiva, menos dañina que la sed, pero la sed sí es un problema allí fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que recorrer 20 kilómetros para poder conseguir agua. Y si tú te recorres 20 kilómetros, necesitas tener un recipiente grande para poder traerte mucha agua y no estar recorriendo 20 kilómetros cada 2 por 3. ¿Quién hace esa función? Pues desgraciadamente lo hacen los hijos y las mujeres. Son las que intentan traer ese agua. El que tiene una bicicleta con un contenedor tiene un tesoro. Él me mandó esta foto. ¿Veis? Ahí es donde van el agua y se pueden llamar dichosos de que puedan llevarla en bicicleta. Él hizo la comprobación y avanzó solamente 1 kilómetro con una garrafa de 20 kilos. 1 kilómetro. Y él me decía, Fran, yo me quedo fascinado porque ellas van con una garrafa de 20 litros, 20 kilos, vienen y van como si no llevaran nada. Y las escuelas del poblado, donde estaba mi amigo Bernabé, pues me mandaron estas fotos, ¿vale? Son escuelas muy masificadas, escuelas de adobe, y esta es de las buenas. ¿Por qué? Porque veis que la mayoría van uniformados. Así que ante esta situación comprenderán que la relación familia-escuela importa poco. Bien, hemos visto la primera parte, hemos dado un pequeño viajecillo y ahora vamos a explicar qué son esto de las cuestiones de interés, ¿vale? Que es el motivo del que estéis escuchándome aquí. Mirad, el currículum oficial
tiene cosas muy buenas, extremadamente buenas. Una serie de contenidos, una serie de objetivos que se supone, y digo bien se supone, que es lo que el niño necesita para su desarrollo integral, afectivo, emocional, social, psíquico, etc. Pero ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista tenía una laguna, y es que es cierto que ese currículum tiene unos contenidos muy interesantes, pero yo no veía por ahí las inquietudes que tenían mis alumnos. Yo no veía por ahí cómo se llama el amigo de Spiderman. Y eso preocupaba mucho a un alumno mío. Y a lo que a nosotros nos puede parecer una obviedad, es la preocupación ahora mismo de su corta vida. Y como eso, pues salían muchísimas cosas más. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar el currículum oficial y vamos a utilizar el currículum de nuestra clase. De tal manera de que vamos a intercalar el currículum oficial con lo que le interesa al niño. Y si mi niño quiere saber algo sobre Spiderman, pues yo lo voy a intercalar en la unidad didáctica de la naturaleza y de las arañas. De tal manera que trabajo el currículum oficial y encima estoy trabajando aquella duda que tiene a mi niño loco. Bien, ¿cuál es la definición? La definición de las cuestiones de interés son todas aquellas inquietudes, dudas, intereses y miedo que presenta el alumnado. En un principio era de educación infantil, pero hay ya más centros que están trabajando a niveles superiores, por lo tanto tuve que quitar esa definición y he dejado alumnado solamente, con la ayuda de las familias. Bien. ¿Qué dimensiones abarca? O sea, ¿qué puedo considerar que sea una cuestión de interés? Pues para que sea considerada una cuestión de interés tiene que tener que estar englobada en cualquiera de estos cuatro. Primero, dudas e intereses. Imaginaros que tenemos un alumno que está en el patio y resulta que de repente hay un diente de león, estos demonios que son muy volátiles, y se posa en su hombro. Él se queda extrañado, no sabe lo que es, no sabe si es un insecto, no sabe si es una planta, y cuando quiere darse cuenta viene otra vez otra racha de aire y se lo lleva. Se lo lleva al igual que su inquietud. Si nadie se percata de que esa duda existencial para Luis, que es nuestro alumno, en ese momento, pues pasará a ese gran cajón que son las dudas de nuestros alumnos. Segundo, información a través de varios canales. Llega la hora de irse, las 2 de la tarde, el padre de Luis recoge a Luis, pone la radio y escucha una palabra extraña que él no conoce. Todo lo que sea medios de comunicación, todo lo que sea nuevas tecnologías, todo lo que sea más media, todo lo que sea información, entraría a formar parte de la segunda de las dimensiones. Si el papá tiene un buen día o la mamá, se la resolverá. Si no tiene buen día, volverá también a formar parte del cajón de las inquietudes. Tercero, los miedos. Mirad, los miedos, los que entienden de esto, dicen que son aprendidos, que solamente hay un miedo universal, innato, que es el reflejo del moro. El reflejo del moro es cuando llevamos al niño a nuestro pediatra, damos un golpe en la tarima y el niño intenta aferrarse. Es un síndrome de supervivencia. Pues bien, dicen que todo el resto es aprendido. Y tiene su lógica. O sea, pongamos ese enchufe. Tenemos miedo a meter el dedo en el enchufe, ¿vale? ¿Y cuántos de aquí habéis metido un dedo en el enchufe? Creo que ninguno, ¿vale? Seguro, ¿no? Vale. Bien, entonces, ¿por qué tenemos miedo a meter el dedo en el enchufe? Porque si hacíamos el intento, venía un objeto no identificado llamado zapatilla de nuestra abuela, directo hacia nosotros. ¿Hemos metido el dedo? No. ¿Se nos ocurre? Tampoco. Bien, pues ese es el siguiente dimensión. Y por último, la dificultad. Y aquí sí entra mucho en juego la inclusión. La dificultad para poder caminar, la dificultad para poder hablar, la dificultad para poder ver. Si en mi clase tenemos esta dificultad, lo que intento es normalizarla, ¿vale? Intento no llamarlo dificultad. ¿Cuáles son los objetivos? Fundamentalmente innovar. Cuando os digan, ¿esto está todo inventado? Mentira. Siempre se puede inventar algo. Y después buscar una herramienta al docente que le permita poder trabajar de otra manera distinta. Mira, cuando creé las cuestiones de interés,
me fijé de que había muchos docentes con cierta edad, de que le encantaba hacer cosas, de que quería innovar, pero que tenía miedo. ¿Por qué? Porque no se atrevía a poner otro sistema, no quería dejar de lado el proyecto de toda su vida. Bueno, pues yo te permito, con lo que vamos a ver más adelante, seguir utilizando tu proyecto de toda la vida y encima meter las cuestiones de interés. Y lo vamos a ver más adelante cómo es. Bien, la metodología consta de dos partes. Una primera parte, os voy a explicar cómo yo la practico, que es en el segundo ciclo de educación infantil. En cada etapa se realiza de una manera distinta. La primera parte, lo que hay que hacer es recopilar las dudas de los niños, recopilar las cuestiones. En 3 años no se resuelven cuestiones. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero, porque no hay, ¿vale? No se han planteado nada. Y segundo, yo tengo que ver cuál es el nivel de colaboración de las familias, para ver hasta qué punto tengo que apretar un poquito las teclas, para ver si las cuestiones las pueden resolver de manera individual, o bien lo tienen que resolver de manera por pareja, o bien hacer una por semana, o una por quincena, etcétera. Y para eso necesito 1 año entero más o menos de percepción. Pero mientras que voy anotando las cuestiones, lo que hago es una actividad de colaboración familiar. ¿Para qué? Pues para que vayan perdiendo el miedo a entrar en el aula. ¿Cuáles son las actividades? Hay muchas, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Cuál los hago yo? Pues mira, receta sin cocción, en el cual lo que es, vienen a las 12 de la mañana la familia y elaboran un plato que no necesita cocción. Ahora con las nuevas tecnologías hay 30.000 millones de platos y ellos se meten, lo buscan, me los viste de cocinero, etc. Segundo, manualidades. Esta es la más sencilla, ¿vale? Solamente es venir a clase, coger el material, hacer una manualidad y poco más. Si utilizan muchas de estas actividades, o sea, si las familias se decantan por estas actividades, implica que el nivel de participación y colaboración familiar es cortito. Así que las cuestiones costarán más trabajo de que salgan. Pero, si las familias abusan de este tipo de actividad, que es el cuentacuento, por ejemplo, sabes que tu grupo es muy bueno. Yo siempre digo que el mejor cuento es el que no se lee, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que dramatizarlo, hay que recrearlo, hay que visualizarlo, y eso lleva un trabajo, y eso lleva un tiempo, y lleva a perder un miedo. Si el grupo de tus padres y de madres utilizan mucho este tipo de actividad en 3 años, ya os digo yo que las cuestiones van a salir muy bien. Oficios y habilidades, esto es muy americano, pero funciona muy bien, les gusta mucho a ellos. Depende de lo que sea el padre, viene a clase, explica, trae los utensilios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la primera parte. Y llega la segunda parte. Llega a final de junio y es cuando me reúno con la familia. Y les digo lo que les ha caído. Entonces, me reúno con ellos y les digo, mira, vuestros hijos se han planteado estas dudas y sois vosotros las que tenéis que solucionarlo. Al principio nuestros números de matriculaciones caían en picado cuando hacíamos esta reunión, evidentemente. Ya no, ¿vale? Afortunadamente ya llaman por teléfono diciendo si tenemos plazas libres para poder trabajar por cuestiones. Una vez que tienen las dudas de nuestros alumnos, lo que yo hago es ofertárselo a las familias, de tal manera que si tengo 25 alumnos y hay 80 cuestiones, yo le oferto todas y son las familias las que eligen una cuestión cada una. Cuando las familias la han elegido, llega la parte de programación. Veo mi propuesta educativa, que generalmente se trabaja por unidades didácticas, que son bloques mensuales o quincenales, y lo que realizo es la cuestión que tenga relación con la unidad didáctica, la meto dentro de esa unidad didáctica. Pongamos un ejemplo. Estoy en el mes de noviembre y estoy trabajando la calle, ¿vale? Pues bien, voy a resolver estas 3 cuestiones. ¿De dónde viene el pan? La fruta sale del supermercado y ¿por qué se me caen los dientes? ¿Por qué resuelvo estas 3 cuestiones? Porque tienen que ver con la unidad didáctica. De tal manera de que, si tú estás trabajando con tu proyecto, si estás trabajando con tu libro, es mucho más enriquecedor, mucho más activo, que seas capaz de visualizar lo que estás viendo que lo que está en el papel solamente. Esto permite a la persona que quiere salirse un poquito del texto, pero quiere seguir con su programación,
poder hacerlo. Porque esto, a la vez que tú estás trabajando con tu ficha, con tu proyecto, incluye las cuestiones para que las familias las resuelvan. Ahora explico cómo resuelven las familias. Una vez que yo he terminado mi propuesta didáctica, solamente falta decirle a la familia cuándo tienen que resolverla. ¿Por qué lo hacemos en junio? Porque aquellas familias que tienen que resolver en octubre tengan un espacio de tiempo más amplio, porque la decoración, la ambientación lleva un espacio. Bien. Hemos hecho la reunión, sabemos cuándo vamos a ejecutar la actividad, pues ahora tenemos las tutorías. ¿Para qué hacemos las tutorías? Pues mirad, 15 días antes yo me reúno con la familia para ver cómo vamos a resolver la duda, cómo vamos a resolver la cuestión, porque la cuestión se resuelve en dos partes, como veremos un poquito más adelante. Y sobre todo, vamos a ver cómo vamos a crear la ambientación. Y en la ambientación, la comisión es fundamental. Mira, la comisión es un grupo de padres y de madres que son los garantes de equidades, ¿vale? Son los que no van a esperar una palmadita en la espalda. Son los que creen verdaderamente en que otra manera de enseñar se puede. Vienen los lunes por la tarde y ayuda a la familia a montar la temática de la cuestión. No solamente ayudan a montar la temática, sino que también buscan actividades teóricas, buscan actividades prácticas, buscan material para el montaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve la ambientación? Pues muy sencillo, mirad, el proceso educativo tiene que emocionar, ¿vale? Para que a un niño se le quede un contenido, debe de vivirlo, debe de vivenciarlo, y qué mejor manera de vivenciarlo, de emocionarse, que ese contenido verlo. Y aparte, hay una cosa muy curiosa, cuando creamos las cuestiones, en aquellos niños que tenían una necesidad educativa específica, que son incapaces de estar 4 horas sentados haciendo una ficha, pues bien, se ve y se demuestra de que ellos van al rincón, yo les doy completamente libertad de movimiento, libertad de paso, y empiezan a aprender a su ritmo. Lo huelen, lo tocan, se sienten, y se quedan a lo mejor 2 o 3 horas en ese rincón, preguntando cosas. Es una manera de enseñar, y es una manera de aprender, y aprendiendo al ritmo que ellos necesitan, no al ritmo que se le incluye. Bien, mirad, este pequeño tenía fobia escolar, no quería venir al colegio, por ninguna de las maneras, ni ninguna de las formas, ni ninguno de los momentos. Bien, cuando una madre creó esa cuestión, me encantan los dinosaurios, a partir de ahí, vino todos los días al colegio, todos los días. De hecho, como dura una semana la exposición, la tengo que quitar para poner la siguiente. Cuando ya no estaba el dinosaurio, ya no quería venir. Y ahí tengo el dinosaurio en el pasillo del colegio, nada más que para él. Ya no, ya es grande. Ya es grande. Pero al principio era... Y la madre estaba... se dio una pechada de llorar. Otra cuestión, las hadas nacen en primavera. Mira qué cuestión más bonita. Si tú ves esa pregunta, pues tú tienes que intercalarla y dices, bueno, pues si las hadas nacen en primavera, evidentemente vamos a trabajar la primavera. ¿Y cómo? Pues la ambientación de las hadas. Esta me ha picado un mosquito. Mira, tenía un niño que tenía un pánico atroz a los mosquitos. Horroroso. Y los niños pequeños son muy crueles. El compañero de al lado hacía zzz. Y ¡zum! Ahí que iba, que le daba miedo corriendo de la clase. Chiquillo, que no hay mosquitos, que hacía el compa. Bueno, vamos a crear esta cuestión. Y creamos la cuestión. Y se suavizó muchísimo el miedo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. No pueden imaginar. Esta es la famosa máquina, no sé si la reconocéis, la famosa película, porque decía que tenía un niño que se portaba mal porque tenía un bichito en la cabeza que se lo decía. ¿Y tú hasta qué punto? Entonces dije, ya está, tengo un bicho en la cabeza que me porta mal. Y la familia que le hizo esa pregunta, dijo, bueno, voy a enlazar eso con los sentimientos y las emociones. Y todas las mañanas intentamos que el rincón intento que sea interactivo. Todas las mañanas el niño viene y si se encuentra triste, coge la ficha azul y la echa en la tristeza. Si se encuentra, lo echo en la amarilla. Y yo me voy fijando los sentimientos que van teniendo. Nos reunimos en la asamblea y veo por qué un niño viene hoy con ira o por qué un niño viene hoy con triste y un niño porque viene con alegría. Esto lo hemos dejado en clase, o sea, surgió como una actividad que pensó la familia para esa cuestión determinada. Bueno, pues hay actividades que son tan extremadamente buenas que sigo utilizándolas.
Esta es la del circo. Además, aprovecho siempre para decir que los mejores animales en el circo son de cartón. Y entonces van a casa y le dicen, mamá, que los animales del circo tienen que ser de cartón, ¿eh? Y le vamos entrando y inculcando unos valores que al ser tan pequeño es muy positivo. Esta fue preciosa, esta fue portada en el Diario de Cádiz, y era una chica que todos los viernes veía películas de Harry Potter con su mamá. Todos los viernes. A la madre de Harry Potter, que no vea cómo era. Y entonces, claro, evidentemente, pues pusimos la cuestión. La madre es periodista y enlazó temas de periodismo, veis la máquina antigua, las estilográficas, lo enlazó con la cuestión. Esta cuestión sale mucho, ¿eh? O porque no se cae la luna, o porque brilla la luna, o porque está tan lejos la luna, o porque es redonda la luna. La luna sale todos los años. Y el suelo, por ejemplo, está hecho a mano. ¿Veis? El suelo está impecable. Bien. Hemos visto la ambientación y ahora vemos la parte teórica. Mira, la ambientación, ellos montan los lunes por la tarde. ¿Por qué montan los lunes por la tarde? Porque es el momento de exclusiva, donde están los profesores allí. Como a mí no me gustan que los niños vean el montaje, porque yo lo que hago es que el martes por la mañana pongo como el candadito de la tienda esta de Disney, ¿vale? Que el primero que llega abre la puerta de la tienda, pues hago igual. Lo cierro todo para que el impacto visual sea ¡paf! Grande. Eso requiere que la familia no pueda venir con el niño al montaje, tenemos un problema. Bueno, pues como esto va evolucionando, la familia hicieron turnos para, en colaboración con el AMPA, quedarse los niños en el AMPA, que no pudiera dejar a sus hijos porque no tenía con quién dejarlo, mientras que la familia estaba montando y el personal del AMPA se encargaba de atender a los niños. Buscamos una solución a un problema que teníamos que era grande. Bien, la parte teórica es una serie de actividades, se utiliza el Prezi, se utiliza el Power, en el que se le explica al niño la respuesta a esa inquietud. Imaginaros, ¿dónde se va la harina cuando se disuelve en agua? Pongamos, por ejemplo, ¿no? Eso. Pues a través de vídeos, a través de presentaciones, a través de cuentos, hay que darle explicación a esa cuestión, pero de tal manera, como son tan pequeños, no pueden estar mucho tiempo aguantando, por ejemplo, el rollo que yo estoy soltando a ustedes, no lo pueden estar aguantando ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tienen que ser muy visuales, muy cortas, y se hacen unos parones para mantener la atención del niño. Y esos parones son actividades que lo que hacen es reforzar el nuevo conocimiento. Se basa fundamentalmente en un concepto erróneo que tiene el niño y a través de una serie de actividades modificar ese concepto erróneo. Los padres utilizan la pizarra digital en esta parte teórica, a través de cuentos, a través de canciones, a través de vídeos. Ellos tienen que formarse, tienen que reciclarse. Hay padres que no saben utilizar una pizarra digital y es la propia comisión, los miembros de las demás partes de la familia, los que se van ayudando para explicarle cómo se hace y cómo se monta una programación. Esto es un parón, ¿vale? Normalmente suelen venir vestidos de la cuestión, de la temática. Porque se me caen los dientes, pues ellos vienen de dentista, ¿vale? Y en un momento de la explicación, ellos paran. ¿Para qué? Pues para, si estamos hablando en una imagen de que no puedes comer chuche porque se te van a caer los dientes, paro ahí la presentación y lo que hacen es colocar alimentos saludables y alimentos que no lo son tanto. De esta manera el niño descansa la atención, el niño sigue motivado y después sigue explicando. ¿Ves? Esto es otro ejemplo igual, ¿eh? Cuando la hija de este señor vio a su padre así, se le iluminó la cara. Al principio no sabía que era su padre, después ya sí. ¿Ves? Son parones que se hacen en la primera parte para reforzar el conocimiento. Y después llega la parte práctica. Mira, la parte teórica, la primera, se hace desde las 9:30 de la mañana del viernes hasta las 11:30, antes del recreo. Termina el recreo, los padres se van a descansar un poquito y empieza la parte práctica. ¿Qué es la parte práctica? Son actividades que lo que hacen es consolidar el nuevo aprendizaje. Tenía un aprendizaje erróneo,
Han descubierto que esa no era la manera y ahora hay que asimilarla. ¿Cómo se asimila? A través de actividades prácticas, a través de actividades lúdicas y a través de actividades muy potentes. Eso se hace en la segunda parte de la mañana, desde las 12 de la mañana hasta que nos vamos. Y generalmente son los viernes, cuando lo hacemos. ¿Veis? Esta actividad fue genial porque un proceso complicado como un empaste se lo explicó perfectamente a un niño de 4 años. Cogieron, le pusieron un palito, la goma que borra los bolis, los padres construyeron las muelas de polispán y con un rotulador negro le hicieron la carie y ellos, con la goma de boli, fueron borrando la carie, como simulando que le está quitando con el instrumental. Y después le pusieron plastilina blanca, que es el sellado del empaste. Fíjense qué imaginación, en realidad. Bueno, pues todas las actividades lo hacen los padres. Yo solamente digo si es apropiada o no es apropiada para el nivel cognitivo del niño. Cuando llegó la primavera, pues fueron por todas las clases del colegio, con purpurina en la mano, y iban soltándola, y así fueron llegando la bienvenida a la primavera. Esta niña tenía mucho miedo a los monstruos, mucho, y el padre decoró toda la clase entera en un castillo encantado, y cada parte de la clase iba teniendo un taller de cuentos macabros, un taller de chucherías malvadas, un taller de monstruos divertidos. Iban rotando cada 5 en 5 hasta que, en la parte práctica, hasta que terminó toda la jornada. ¿Veis? La mejor manera de aprender un contenido es vivirlo. ¿Vale? Si vives como un dinosaurio, sabes lo que es un dinosaurio. Por eso utilizo mucho el recurso del disfraz, les encanta. Y a mí me viene muy bien. Bien, ahora vamos a hacer un parón aquí y quiero que veáis un vídeo en el cual se visualiza todo lo que hace mi familia, ¿vale? Un, deux, trois.
les trasladaré el abrazo a la familia porque son ellos los que se lo merecen. Bien, hemos terminado los 3 años, todas las familias han participado, ¿y después qué? ¿En qué se queda todo esto? Pues mirad, las cuestiones es el único sistema en el cual las familias forman parte del proceso de evaluación de sus hijos, de tal manera de que en el boletín de nota de ellos, dentro del apartado, en nuestro caso de medio físico y social, aparece la colaboración que ha tenido con las familias y esa colaboración pasa a formar parte como nota en nuestro sistema Seneca. ¿Vale? O sea, fíjense hasta qué punto están implicadas las familias en el proceso. Cuando terminan las cuestiones, le paso un cuestionario a ver qué podemos mejorar, porque todo siempre se puede mejorar. Y hubo una cosa, nosotros hacíamos las cuestiones, la primera promoción, y todo ese maravilloso trabajazo hacíamos como las fallas, se quemaban prácticamente. Y claro, decíamos, bueno, familias enteras que se han llevado 4 o 5 meses decorando, ¿vamos a tirar los elementos de decoración? Entonces había que buscar una solución a eso. Y creamos un banco de materiales, le pedí a mi director un espacio, de tal manera de que aquellas familias que estuvieran en riesgo de exclusión social, que no tuviesen los medios suficientes ni la imaginación suficiente para poder montar una decoración, pudiesen acceder a todos los elementos que nosotros teníamos guardados. También, con ese material, centros cercanos, como he dicho que están trabajando en Cádiz, como están trabajando en Chiclana, pues si están haciendo una cuestión, se ponen en contacto conmigo a ver si tenemos algún elemento que puedan potenciar su decoración. Y por último, hacemos una gran exposición, en el cual toda la comunidad educativa nos visita para ver todos los montajes de todas las familias durante los 2 años. Tenemos un gran salón y es una auténtica gozada. Son la segunda, esta es la primera, hemos hecho 2 ya, y estuvimos el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, montando. Todo, desde el primero hasta el último. Bien, ¿qué repercusión ha tenido? Pues se nos ha ido un poquito de las manos, ¿vale? Estamos mucho en prensa, formamos, por ejemplo, esto es formación que estamos haciendo en México a través de Sky, formamos también a muchísimos centros de profesores para que trabajen por cuestiones, y lo que más orgulloso siente uno es que se esté realizando en otros lugares. ¿Veis? Estos son decoraciones del Colegio Carlos III de Cádiz, un centro que pasó de una ratio muy pequeñita a tener una demanda de alumnos grandes a raíz de que estuvieran trabajando por cuestiones, que eso es muy importante. ¿Veis? Esto es Los Remedios en Chiclana, este colegio es del Duro, entonces hacen cosas espectaculares. A mí me gusta más simple, pero sobre gustos, colores. Esto es en Madrid, en el Colegio Legazpi. Había centros que tenían prohibida la entrada de los padres, antes de esto. En México, Monterrey. No hace frío en México. Bien. Y nada, llegamos ya al final. Os dejo aquí los datos por si queréis indagar un poquito más, por si queremos hablar un poquito, por si queréis contar las experiencias y demás. Mirad, ante todo, daros las gracias, ¿vale? Por estar aquí, por aguantarme, por escucharme y por invitarnos a vuestra casa, ¿vale? No la conocía y me voy súper encantado. La pieza que está sonando es de Diego Valdivia, es un compositor amigo mío, gaditano, y es un alegato a la libertad, un alegato a la valentía y un alegato a no tener miedo al que va a pasar. Hay una historia que circula por ahí, que es del anciano Miguel, que estaba en su hamaquita de su terracita, y resulta que se le escapó una mañana un caballo, uno de sus mejores caballos. El pueblo entero fue: anciano Miguel, qué mala suerte que se te haya escapado el caballo. Y decía: tal vez. A la mañana siguiente ese caballo vino con 4 caballos más de vuelta a su establo. Y el pueblo entero se volvió loco. Fue corriendo a ver al anciano Miguel. Dijo: Miguel, qué suerte has tenido, que se te perdió un caballo y ahora vuelven 4. Y Miguel dijo: tal vez.
Pasaron la jornada y uno de los hijos de Miguel, que era más esbelto, cogió uno de los caballos que se fue y se cayó del caballo y se partió la pierna por 3 trozos. La gente del pueblo en comunidad fue: anciano Miguel, qué mala suerte. Y Miguel dijo: tal vez. Al día siguiente fueron y reclutaron del ejército, porque había que coger a todos los varones fuertes para llevárselo a la guerra. Y se llevaron a todos los varones, menos al hijo de Miguel. Y todo el pueblo fue a ver a Miguel y dijo: Miguel, qué buena suerte. Y dijo Miguel: tal vez. ¿Qué significa esto? Pues que no tengáis miedo, ni los maestros a meter a la familia, ni la familia a entrar con el maestro. Decía Juan Domingo Perón que las familias tienen que tener un poquito de padres y esto a su vez un poquito de maestros. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna duda? ¿Queréis aclarar algo? ¿Estáis tan a gusto que no queréis iros? Lo entenderé. Yo tampoco me gustaría irme. Está muy bien explicado todo, ¿no? Entonces, no tenía ninguna duda de todos modos, pero... Bien, pues... No, la verdad, lo dicho. Muchísimas gracias, ¿vale? No han cogido el tiempo, te iba a entregar un pequeño detalle del 30 aniversario. Bueno, no pasa nada. De todas formas, ahora, cuando... Muy bien. Lo importante es que hayáis quedado satisfechos y... Hombre, encantado, la verdad que es impresionante. Un trabajo de mucha gente. Y además, pues...
Muchísimas gracias. Bueno, ya la verdad que muchísimas gracias por vuestra presencia. Veo que hemos acabado muy animados y simplemente quería entregarle un detalle del 30 aniversario, un recuerdo a Francisco, pues para que tenga presente siempre a la Asociación El Saliente. Muchas gracias. Laura, ponte aquí al lado de la delegada. Ahí, no, así, pégate. Aquí, ahí. ¿Así estamos bien? Es que esta se la tengo que mandar a la delegada. Vale. Aparte de la montañería. ¿Eh? No, pero amigo mío, si la necesitan me llaman, se la paso. ¿Sabes tú que